Descansando en Dios. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Los capítulos de Zacarías 12 al 14 son una sola profecía acerca de Israel. Los acontecimientos que se predicen tienen que ver con un periodo futuro, excepto Zacarías 13:7. Se centra en la ciudad de Jerusalén y está entre las más importantes del Antiguo Testamento. Hay dos condiciones para el establecimiento del futuro reino mesiánico de Israel: la remoción de los poderes gentiles que se oponen a ese establecimiento y la regeneración de los israelitas que formarán la nación cuando Dios cumpla sus pactos con Abraham y David. Estas dos condiciones serán cumplidas por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, como se registra en Zacarías capítulo 12 y 13. Jesucristo librará físicamente a Israel de sus enemigos, Zacarías 12, versículos 1 al 9, y también espiritualmente en Zacarías 12, versículo 10, hasta Zacarías 13, versículo 9. Este mensaje gira alrededor de varias palabras claves que deben unirse para entender la idea principal de esta profecía. Se repite aquel día 17 veces, Jerusalén 22 ocasiones y las naciones 13 veces. Al unirlas se demuestra que Dios las llevará contra Jerusalén en un tiempo futuro conocido como aquel día. Liberación física de Israel. Zacarías capítulo 12 versículos 1 al 9. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12, versículos 1 al 3. El Dios soberano hará que los ejércitos de todas las naciones rodeen a Israel para tratar de destruirlo, pero allí Él los juzgará. Apocalipsis 16:16. Este evento se conoce como la batalla de Armagedón. Dios destruirá a los pueblos de alrededor todas las naciones de la tierra, Zacarías 12:3, que estarán asediando a Judá y Jerusalén en aquel día. Jerusalén será copa que hará temblar a todos los pueblos, Zacarías 12:2. Esta frase profética común describe el juicio divino, Isaías 51:17, Isaías 51, versículos 21 y 22, Jeremías 25, versículos 15 al 28. Jerusalén será una piedra pesada e inconmovible, Zacarías 12:3. La derrota de los ejércitos en Armagedón, en Megiddo, se compara a un hombre que bebe más de lo que puede aguantar, o trata de mover un peso más grande de lo que puede levantar. Aquel día habrá gran pánico entre el ejército enemigo de Israel, y se quitarán la vida entre ellos, Zacarías 12, versículo 4, Zacarías 14, versículo 13. El enemigo será también consumido por fuego, Zacarías 12, versículos 6 y 7. El futuro triunfo militar de Judá se describe con dos símiles: como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, Isaías 47:14, Abdías 18, Malaquías 4:1. La batalla de Armagedón concluye con la destrucción del ejército de todas las naciones, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, Zacarías 12:9, Apocalipsis 19, versículos 19 al 21. El profeta Daniel explica que luego habrán 30 días de juicio contra aquellas naciones que continúen queriendo atacar a Israel. Y serán bienaventurados los que esperen 45 días más, cuando inicie el milenio. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. Liberación espiritual de Israel. Zacarías capítulo 12, versículo 10 hasta Zacarías capítulo 13, versículo 9. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Como explicamos en la enseñanza anterior, el juicio a Israel será quitado en el milenio. Isaías 51, versículos 22 al 23. Dios derramará espíritu de gracia, de salvación y de oración, arrepentimiento, por lo cual Israel aceptará a Cristo como el Mesías. Israel aceptará a Cristo como todo creyente lo ha aceptado en el tiempo de la iglesia. Entonces todo Israel será salvo. Pablo explica el misterio revelado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, versículo 25 al 27. Será hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El último gobernante gentil será el anticristo. Luego inicia el reino milenial con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores de toda la tierra. Apocalipsis 19 y 16. A pesar del gozo de ser salvos, todo Israel se afligirá y llorarán como se llora por hijo unigénito, porque recordarán que todos sus antepasados rechazaron a Jesucristo y no son salvos. Zacarías 12, versículo 10, parte B al 14. Todo Israel será purificado espiritualmente. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13:1. Los falsos profetas renunciarán a su profesión. Zacarías 13, versículos 4 al 6. Preguntarán al falso profeta, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Son heridas hechas en sus rituales idolátricos. 1 Reyes 18:28. En Zacarías 13, versículos 7 al 9, presenta a Cristo, el Cordero inmolado, en su primera venida. Zacarías 13, versículo 7, parte A. Las ovejas dispersadas en Zacarías 13, versículo 7, parte B al 8. El remanente salvo en la segunda venida de Cristo. Y el milenio en Zacarías 13, versículo 9. Descansemos en Dios, porque la promesa de Dios es, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21, versículo 7. Dios te bendiga y te guarde.